gusto, hermanos, verlos en el primer miércoles de mes y de año. Y ver, pues diríamos, un grupo nutrido en tamaño y espero que en espíritu. Y quiero hacerles una cordial invitación a que se vengan todos los miércoles, pero no a las 7, a las 6:15 a orar. Vamos a orar de 6:15 a 15 para las 7, todos los miércoles, y después nos bajamos al estudio. Están todos invitados. Y los felicito por estar aquí hoy, todos ustedes y los que nos ven en casa. Espero que no sea un propósito de Año Nuevo, ¿no? Porque después los propósitos de Año Nuevo poco a poco se pierden, se desvanecen. Ya hoy rebasamos la mitad del libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? 28, ganó Rebe. Y entonces 14 es la mitad. Ya vamos en el capítulo 15. Ok, como que subió mucho de repente, ¿no? Ok, capítulo 15. Y vimos desde el capítulo 13 que Pablo, o en ese entonces Bernabé y Pablo, son comisionados para salir a su primer viaje, para compartir el evangelio, su viaje apostólico. Y voy a hacer algunas preguntas, a ver, para ubicarnos en el contexto histórico. ¿En qué año o en qué años más o menos está marcado el primer viaje de Pablo? O sea, ¿por qué es importante que nos situemos en las fechas más o menos aproximadas? Porque no hay una fecha exacta en que fue realizado este viaje, pero hay un aproximado entre años y años. ¿Entre qué años se realizó el primer viaje de Pablo? Tampoco los dispositivos de Google, ninguno da la respuesta. Los que están, 40, 50. Más o menos, el viaje se realizó entre el año 46 y el año 48. ¿Sí? Se cree que en ese periodo de tiempo más o menos el viaje de Pablo se realizó. Y miren, ahorita les voy a explicar por qué pongo estos datos. ¿En qué año fue el concilio? No, o sea, porque el concilio fue después del primer viaje. Acuérdense que en el primer viaje sale Pablo de la sede que se va a convertir, digamos, como en la iglesia madre gentil, que es Antioquía de Siria, que era la iglesia base de Pablo, ¿sí? De donde están saliendo los viajes de Pablo. Y esa iglesia está prácticamente constituida por gentiles, ¿sí? Y de ahí sale en su primer viaje. Primero desciende un poquito a Seleucia, de ahí se desplaza a la isla de Chipre, ¿sí? Recorre toda la isla de Chipre y después se va a Perge y está en Listra, en Iconio, ¿sí? Ahí es apedreado, ¿sí? Y llega a Antioquía de Pisidia también, ¿sí? Y después hace todo el retorno y regresa a su iglesia en Antioquía, y ahí en Antioquía de Siria él rinde el informe de lo que fueron a hacer, y ahí es donde empieza la rebatinga
de los judíos, digamos, los judaizantes, aquellos celosos de su religión, que lo iban persiguiendo de ciudad en ciudad. ¿Sí? Y que empiezan a meter la idea a los gentiles que se habían convertido de que tenían que adoptar su religión del judaísmo para poder ser salvos. Ok, qué bueno que ya creyeron en Jesús, pero además, decían ellos, se tienen que circuncidar, ¿sí? Tienen que guardar la ley de Moisés. Y entonces el concilio se da más o menos por el año 50. Es cuando ellos tienen que desplazarse de Antioquía de Siria a Jerusalén. Son comisionados por la iglesia de Antioquía, Bernabé y Pablo, para que vayan a Jerusalén a aclarar este asunto. ¿En qué año se escribió la epístola a los Gálatas? Porque miren, sería bien bueno que los que venimos a estudiar este libro de Hechos, estuviéramos estudiando el libro de Hechos a la par, cuando menos leyendo las cartas de Pablo. ¿Saben por qué? Porque todos estos viajes, este recorrido que hace Pablo evangelizando, es cuando él empieza a escribir sus cartas. O sea, sale en su primer viaje, y en su primer viaje, ¿a qué regiones a la que fue? ¿O a qué provincia? En donde estaban todas esas ciudades de las que hemos hablado, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Perge. ¿A qué provincia pertenecían? Galacia, ¿quién dijo Galacia? A la provincia de Galacia. O sea, fue esa primer provincia a la que fue, y fue la primer carta que escribió Pablo a los Gálatas. Pablo no había ido a Tesalónica, no había ido a Corinto, no había ido a Éfeso. En su primer viaje recorre esto, por eso su primer carta tuvo que haber sido a los Gálatas, a esa provincia de Galacia. Y esta la escribe un poquito antes de que vaya a Jerusalén. O sea, él ya está defendiendo la doctrina que ha recibido de Jesús. Ustedes han de haber leído varias veces en varias cartas donde Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. No solo lo dice en Corintios cuando habla de la cena del Señor, lo dice en otros pasajes más. Dice: yo recibí del Señor. ¿Sí? Y él está transmitiendo la enseñanza, y él sabe que esa enseñanza viene de parte del Señor, y él va a defender eso. Entonces, antes de todavía de ir a Jerusalén, él tiene un enfrentamiento con Pedro. Cuando ustedes han leído ahí que Pedro también fue y viajó por allá, fue cuando fue a la región de Galacia, y ahí lo enfrenta Pablo cara a cara y le dice: hipócrita, ¿por qué haces lo que haces, no? Si ya el Señor te ha de haber revelado por medio de esa visión que tuviste de un lienzo, que la salvación es para todos, a los gentiles, y ahora cuando veniste acá, dice, de repente viste que llegaron los judaizantes o los judíos y te apartaste de los gentiles con los que estabas comiendo. Dice, y Pedro era un hipócrita, y dicen Gálatas, lo resistí cara a cara, porque su acción era de condenar. Y entonces toda su carta a los Gálatas la escribe por el año 49, antes del concilio, para defender su postura de lo que había recibido del Señor en cuanto a la salvación de los gentiles. Y miren, quiero que nos pongamos, porque lo leemos a la distancia, pero no nos ubicamos en los tiempos. Por ejemplo, un gentil, ¿qué sabía de la religión judía? Nada. Ellos no habían crecido con esas leyes. Ellos no conocían la ley de Moisés. Ellos no conocían las costumbres de los judíos. Y Pablo, cuando llega y les predica a todos ellos, lo único que predica es la salvación por fe en la obra de Jesús. Es todo lo que predica. Ustedes creen en eso y sus pecados les son perdonados. Pero como venían siguiéndolo varios judíos, y varios judíos que se habían convertido, imagínense, ellos
venían con toda un bagaje de su religión que la habían llevado no por años, por siglos. Desde Abraham, y tenían las promesas y todo. Ellos no estaban dispuestos a renunciar a eso. ¿Sí? Y ellos, se convirtieron, creyeron en Jesús, pero seguían con sus costumbres, guardando la ley, circuncidándose. ¿Sí? Eso no lo iban a dejar de hacer. Así que cuando veían que otros se unían a la misma creencia, decían, no, pero ustedes también tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Y el énfasis de ellos es para que sean salvos. Si no hacen esto, no van a ser salvos. Y sin embargo, fíjense, regresen tantito al verso 13:39. O desde el 38, fíjense lo que les dice Pablo. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo, refiriéndose a Jesús, está ahí, dice, por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, o sea, por la ley de Moisés dice, nadie puede ser justificado, no pudieron ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que en él cree. Eso es lo que les predicaba Pablo. ¿Sí? No está atacando la ley, está diciendo que por medio de esa ley nadie va a poder ser justificado, y eso es lo que defiende en Gálatas. Pero no solo les decía a ellos, también les decía a los gentiles lo mismo. Vayan al capítulo 14 y ¿se acuerdan lo que sucedió ahí? Hay la sanidad de un cojo por medio de Pablo y Bernabé. ¿Y qué hace toda la gente? Estos ya no son judíos, son gentiles y tienen otro tipo de creencias. Los ven como dioses. Dicen, dioses se presentaron en forma humana y les quieren hacer sacrificios. Y también a ellos, fíjense en el capítulo 14, verso 14, les dice Pablo, o dice la escritura, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciéndoles, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, también a los gentiles les está diciendo, lo que ustedes están haciendo está mal, como les decía a los judíos. Por la ley de ustedes nadie se va a salvar. Y a los gentiles les decía también sus creencias de que crean que hay dioses que bajan en forma humana, de las vanidades que ustedes tienen de esos dioses, no les va a ayudar en nada. Conviértanse al verdadero Dios, al Dios vivo. No solo era en contra de las ideas de los judíos, centraba Pablo su evangelio en lo que debemos centrarlo, solo en la fe, en lo que hizo Jesús. Y entonces bajo todo esto se está dando en ese ambiente, en ese momento. Los judíos celosos están siguiendo a Pablo. Si ustedes leen toda la epístola a los Gálatas, yo creo que podemos ver a los judíos hasta detrás de los árboles espiando a los nuevos convertidos y a Pablo a ver qué hacían. Y empiezan a recriminar y empiezan a influir en ellos. Y algunos se la creen y empiezan a tomar los ritos del judaísmo. Y por eso Pablo les tiene que hablar tan fuerte cuando le escribe a los Gálatas, a todas esas ciudades, a toda esa provincia. Le dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Corrían tan bien? Iban muy bien solo creyendo en Jesús y ahora se van a volver atrás otra vez a hacer ciertas cosas, ciertos ritos. Dice, ustedes a libertad fueron llamados. Acompáñame tantito a la epístola a los Gálatas, al capítulo 5. Esto nada más es como introducción para
ver lo que quiero que veamos esta noche. Fíjate lo que les dice en el capítulo 5 Pablo a los Gálatas. Acuérdense, esto es un poquito antes de que vaya a Jerusalén. Ya está todo el alboroto entre la disputa contra los judíos o los judaizantes, ¿sí?, que están tratando de influir en los nuevos convertidos, en los gentiles, a que sigan su religión. Y Pablo les dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, Pablo les está diciendo a todos aquellos que ya estaban cayendo en lo que los judaizantes les estaban diciendo, bajo este hervidero de conflictos que hay en Antioquía de Siria, los hermanos de la iglesia de Antioquía dicen: no, pues ¿saben qué? Hay autoridades, apóstoles que estuvieron con Cristo en su ministerio terrenal y que siguen vivos en medio de nosotros y están en la iglesia de Jerusalén. Y los comisionan, dice: vayan y aclaren este asunto allá con ellos. Y comisionan a Pablo, a Bernabé y a los judíos que andan por ahí haciendo esta labor de que la gente guarde la ley de Moisés. Y se van a Jerusalén. Y allá se encuentran con los apóstoles. Y ahí es donde tiene lugar lo que se le conoce como el primer concilio, aunque muchos no le dan a llamar concilio, ¿sí?, ante las autoridades de allá. Y es lo que nos compartía el pastor Beto hace 8 días, o hace 15 días más bien. Llegan allá y el asunto se resuelve, ¿sí? Y dicen que aquellos judíos que estaban allá en Antioquía de Siria, dicen ellos: nosotros no los mandamos. Ellos se fueron por su propia cuenta. No hay ningún respaldo de nosotros. Y determinan con lo que aporta Pedro y les empieza a narrar lo que sucede en el capítulo 10 de Hechos, cuando va a la casa de Cornelio y cómo con la visión que tuvo, él comprende que Dios no hace acepción de personas y que la salvación también es para los gentiles. Y dice: ahora entiendo, dice Pedro, no se trataba tanto del lienzo que vi, de los animales que una voz me decía: mata y come, no, sino se trataba de los gentiles. Y la salvación es para todos. Y les narra eso Pedro y dice: es para todos. Y entra Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, que ya es un pilar dentro de la iglesia en Jerusalén, y él dictamina lo que se ha de hacer. No se les obligue a ningún gentil a adoptar las costumbres de nosotros los judíos. Tampoco les dice a los judíos: renuncien a esas costumbres. No sé, si las quieren seguir, síganlas. Y llegan a un acuerdo y solo les pide, como una cortesía a los gentiles, como una amabilidad: por favor, absténganse de ciertas cosas. ¿Y se acuerdan de qué es lo que les pedía que se abstuvieran? De lo sacrificado a los ídolos, ¿sí?, de fornicación, ¿sí?, de sangre y de ahogado. 4 cosas que no tiene que ver con salvación, pero era una costumbre que los judíos llevaban y creían, y no iban a renunciar a ellas, y no tenían por qué renunciar a ellas. Pero se aclara, no es para que se salven. Y como que les dice a los gentiles Santiago: miren, por consideración a sus hermanos judíos que creen otras cosas, ustedes no participen de eso.
Nada más, no participen. Y de lo demás, no están obligados a nada. Y yo no sé cómo no pueden entender algunos hermanos de esta época, cristianos, que de repente tú los empiezas a ver actuar como judíos. ¿Han visto algunos? Después empiezan a usar kipá, su gorrito. Se empiezan a dejar. Si les sale la barba, se la empiezan a dejar. Y empiezan a traer sus filacterías. ¿Sí? Y empiezan a adoptar todas las costumbres judías. Y se ven más mexicanos que el nopal todavía. Creyendo que eso les va a dar una mejor posición delante de Dios. Cuando eso, dice Pablo, la circuncisión de nada sirve, nada vale. ¿Sí? Ni porque te circuncides vas a hacer más, ni porque no te circuncides vas a hacer menos. Y entonces es el asunto que se resuelve, y se resuelve el asunto y determina Jacobo lo que se va a hacer, y para que no quede dudas, redactan una carta, la escriben y dicen: vamos a enviarla ahora a los hermanos de Antioquía, de Siria, los que mandaron a Pablo y Bernabé. Vamos a darles la respuesta, pero por escrito. No que Pablo y Bernabé les digan lo que ellos les quieran decir. De todo lo que estuvimos aquí viendo, no por un momento, yo creo que estuvieron días, si no es que semanas discutiendo. Dice: de nuestro puño y letra. Y para que esto lo confirmen que es cierto, vamos a enviar a 2 hermanos junto con ellos. ¿Sí? Que vayan allá y que les presentes, que es de lo que vamos a ver hoy. Así que regresemos al capítulo 15. Verso 22. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles, los que están en Jerusalén, y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Van a enviar a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, no estaban enviando a cualquier hermano. Vamos a darnos cuenta que estos hermanos tenían el oficio de profetas. Más adelante lo vamos a ver, por lo que van y hacen en la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Entonces, escogen de entre los mejores hermanos con algún ministerio ya, ¿sí? Para confirmar lo que ellos ya dictaminaron, ¿sí? Para que no solo sea lo que van a decir Pablo y Bernabé a los hermanos de Antioquía, sino van respaldados por los hermanos que ellos están enviando, que son Judas, con un sobrenombre, con un apodo de Barsabás, y a Silas. Y escriben esto por conducto de los apóstoles. Y esto es la carta que van a llevar. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Como un saludo que están dando, ¿no? Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, aquí están aclarando lo que ellos no los habían mandado. Dice: les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y fíjense, qué precioso. Déjame terminar de leer la carta y ahorita comentamos. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga
más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardan, bien harán, pásenla bien. Todo. ¿Qué notaron en esta carta? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que haya notado en este escrito? Y piénsenle bien, porque ustedes, todos los que van a hacer una cajita para regalarla a un niño, tienen que escribirle una carta a ese niño o a esa niña. Y sería bueno que tuviéramos claro qué queremos escribir. ¿Qué notan aquí? En cuanto al asunto que ellos ya decidieron y están tomando una resolución, ya tomaron una resolución más bien, y ahora van a hacer saber esa resolución a los hermanos, donde se presentó el conflicto en Antioquía de Siria. Déjenme leerles esto que anoté de una Biblia de estudio. Y dice esta Biblia, dice, la controversia más apremiante para la iglesia primitiva fue sobre la relación de los nuevos creyentes, o sea, los gentiles, con las leyes judías. Este fue el problema para los recién convertidos y las iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje. Ese es el problema que ya se resolvió y están enviando la carta. ¿Qué notaron? Anímense. Yo sé que ustedes estudiaron este capítulo antes de venir aquí, que sacaron sus notas y sus apuntes. A mí me fascina mi nieta, porque hace 15 días, acabando la reunión, llama al pastor Beto y le dice, Beto, ven. Dice, ¿me puedes revisar mi cuaderno de notas? Y está ahí atrás con su cuaderno anotando. Y anotó todo lo que el pastor Beto estaba compartiendo. Y dice, ¿me puedes checar si está bien? Pero además hizo un glosario en la parte de atrás de su libreta, porque sus apuntes los hizo con dibujitos. Y tiene todas sus anotaciones. Solo en una le falló, porque después me lo enseñó a mí. Le digo, hija, es que no era aquí, ¿cómo decía? Imponer algo así. Por ahí le falló, se confundió en una palabra. ¿Cuál? Imponer la ley. Y no era, al contrario, no era imponer la ley. Ella le había puesto, tenían que imponer la ley. No, era no imponerla, ¿no? ¿Qué notaron? Adelante, Pepe. Tal vez que habían personas que se hacían pasar que eran enviados por los apóstoles para poder dar estas enseñanzas y de algún modo crear como más peso en sus como argumentos. Sí, fíjense, aquí luego hay gente que nos ha dicho que otras personas les dijeron que nosotros dijimos, los pastores. Es que los pastores ya dijeron, y como que eso les da respaldo al chisme que están llevando. Nosotros ni hemos dicho nada. Pero algunos les han dicho a otros, es que ya los pastores me dijeron. ¿Cuándo te dijimos? Por eso cuando alguien les diga así, vengan y pregúntenos si nosotros dijimos. ¿Sí? De acuerdo a lo que comenta Pepe, pero fíjense cómo empieza la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿En qué plano se ponen los apóstoles? Al parejo. ¿Sí? Como hermanos más. Sí, con su ministerio y todo, pero incluyen a muchos otros, no son los únicos. Un gesto de humildad que tienen ellos al redactar esta carta. ¿Sí? Y dice, las enviamos en un reconocimiento de lo que son los gentiles convertidos, les llaman a los hermanos
de entre los gentiles. Y les aclaran en qué regiones saben que ellos están. En Antioquía, en Siria y en Cilicia. Y les desean salud. No le están diciendo salud, sino les están deseando salud, que estén bien. Y como la carta, ellos no conocen a los hermanos de allá. O sea, no va dirigida personalmente a alguien, aunque menciona las regiones. No son tanto como las cartas de Pablo, ¿sí?, en donde envía saludos. Ellos no conocían a ninguno de allá y la hacen de una manera general. Y empiezan a relatar lo que ha llegado hasta sus oídos. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores vimos cómo les llegaban las noticias hasta Jerusalén de lo que estaba pasando en otros lugares? Que hasta dijimos que había hermanos muy comunicativos y entre paréntesis llamados chismosos. Bueno, pues ellos seguían teniendo las noticias y dicen, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de entre ellos, ellos reconocen que estaban con ellos. Dice, y aclaran lo que decía Pepe ahorita, a los cuales no dimos ninguna orden. No están siendo enviados por nosotros. Y esto, dicen los apóstoles, a nosotros nos han inquietado con palabras, porque están perturbando sus almas, ¿sí?, mandando circuncidarse y guardar la ley. Y mira, vimos hace 15 días con el pastor Beto lo que dice Pedro y dice, ¿por qué están poniendo una carga sobre los hombros de los gentiles? Una carga que ni ustedes ni nuestros antepasados, nuestros padres hemos podido llevar. ¿Y saben que cualquiera de nosotros podemos tomar esta posición? Cuando a un hermano, a una hermana, le queremos imponer algo que ni siquiera nosotros hemos hecho. Esto no quiere decir que vamos a ser permisivos. Fíjense qué fácil se nos olvida las etapas en que cada uno de nosotros hemos vivido. A veces queremos que nuestros hijos adolescentes se comporten como adultos chiquitos. Y ya no te acuerdas qué tonterías hacías tú a esa edad. Pero les quieres imponer una carga que ni siquiera tú pudiste llevar. Y después les queremos imponer otras. Mira, y es que generalmente todos entendemos cuando compartimos el evangelio, a todos les decimos que con solo creer en Jesús. Y algunos se sorprenden, nada más, no tengo que hacer nada. Y les aclaramos, solo así te conviertes y te salvas y tu nombre aparece escrito del libro de la vida y ya tus pecados son perdonados, echados en lo profundo de la mar. Y ya alguien atiende a ese compartimiento del evangelio y se convierte. ¿Y saben qué hacemos después de que se convierte? Lo judaizamos. Luego le empezamos a decir, ahora asiste a todas las reuniones. Hay reuniones los miércoles de estudio y los domingos, Tienes que leer tu Biblia cuando menos 4 capítulos al día para que así la acabes en un año. Procura acabarla en un año. Trata de orar 1 hora para que seas santo, porque si oras media, serás medio santo. Entonces vas a orar 1 hora para que seas santo. Y empezamos a llenarlo de cargas que ni nosotros podemos llevar. Que a veces pueden pasar años y alguien no ha leído su Biblia, pero otro le dice que la lea. Y le dice que no falte cuando él falta un chorro. Y todas esas cosas, ¿sí?, de alguna manera somos medio judaizantes en nuestra época actual, para que no estemos criticando tanto a estos hermanos. Y por eso fue necesario que los apóstoles, que también tenían esas costumbres y eran judíos, acuérdense que desde el principio, aún después de ser bautizados en Pentecostés todos con el Espíritu Santo, ya vemos en el capítulo 3, Pablo y Juan seguían con sus costumbres de su judaísmo, iban al templo a orar. No habían dejado sus costumbres, no era mala.
Lo malo es imponerla a otros. Eso es lo malo. Lo que estaban haciendo esos judaizantes que habían salido de entre los hermanos de Jerusalén y habían ido a Antioquía y dicen, nosotros no los enviamos. Porque la situación que ellos estaban demandando de los hermanos de Antioquía era circuncídense, guarden la ley de Moisés. Tienen que estar en una sinagoga, a lo mejor decían los sábados. No pueden comer carne que esté prohibida por la ley. No pueden hacer determinadas cosas. Ellos no estaban. Ya te voy a decir de otra manera para que me entiendas. ¿Cuántos vienen de otra congregación? Aprendieron otras cosas diferentes a las que aquí enseñamos, ¿o no? Y les puedo asegurar que a algunos les ha costado trabajo renunciar a las cosas que les enseñaron en otro lado y ya no creerlas. Y a lo mejor las siguen creyendo y siguen practicando esas cosas. ¿Sí? Fíjense, hay lugares donde hablan mucho o llegan a orar de determinada manera, creen en demonios, no porque no creamos nosotros, pero creen que los demonios se están manifestando constantemente en la gente y tienen liberaciones en medio de la congregación, tienen ministerios de liberación. ¿Sí? Hay lugares donde oran temblando así. Hay lugares donde se cae la gente. ¿Sí? O el pastor los tira, los avienta. Y hay cachadores profesionales atrás. ¿Sí? Y entonces les cuesta trabajo renunciar a eso. A veces nos ha pasado aquí que ha habido gente que se ha caído. Y ya decimos, ya párate, no seas payaso. Que pudiera hacer eso Dios, sí, pero no lo toma como un molde. Y a esas gentes les cuesta trabajo renunciar a eso. Y alguien que nació en una iglesia donde la doctrina era donde la salvación no se pierde, puede ser que sigan con esa misma doctrina y no se las queremos cambiar. El problema es que eso que traen como creencia lo empiecen a imponer a otros y le empiezan a decir, no es cierto, y empiezan a discutir. Hagas lo que hagas, nunca vas a perder la salvación. Eso es lo preocupante, lo que pudiéramos vivir en nuestros días. Y entonces ellos están queriendo poner este remedio y dice, y entonces no les mandamos eso, ni que se circuncidaran ni que guardaran la ley. Y dice, y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y qué bonito se dirigen a ellos, ¿no? Nuestros. Cuando Pedro escribe su segunda carta, ¿sí? Y se refiere a Pablo, aquel que lo había enfrentado cara a cara, y dice, y también nuestro amado Pablo, que tiene la gracia de Dios y que las otras escrituras refiriéndose a sus cartas, dice que son difíciles de leer, de digerir, pero son de nuestro amado Pablo. Y cuando hay verdadera hermandad, cuando hay un reconocimiento de que alguien se ha convertido, tenga las costumbres que tenga, es nuestro hermano. No podemos despreciarlo. Nuestros hermanos, a lo mejor presbiterianos, ellos bautizan por aspersión, bautizan niños. Ya se hace bautismo de niños. Bueno, ellos creen eso. Son nuestros hermanos. Entonces el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. Hay variedad, ¿sí?, entre denominaciones. El problema es que las denominaciones son a veces las que separan las ideas, ¿no? Si tú no crees esto, por ejemplo, si alguien de aquí se va a una iglesia bautista, ¿saben qué le van a pedir?
que se bautice. Oiga, pero yo me bauticé hace 20 años. No importa, eso para nosotros no sirve. Tiene que ser bautizado por la iglesia bautista. Y si no te bautizas allá, para ellos, no eres creyente. Y entonces todas esas cosas cada quien tiene. Y ellos están en este momento crítico de la historia, tratando de dilucidar un problema que se está presentando y quieren dejarlo con toda claridad. Dicen, nosotros no enviamos a ellos y les estamos enviando junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, le estamos enviando a 2 hermanos que van de parte nuestra, ¿sí? Que es Judas y que es Silas, ¿no? Dice, estos hombres, Pablo y Bernabé, les dice, ellos han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, resaltan las cosas que ellos están haciendo hasta el grado de exponer su vida. Así que les estamos enviando a Judas y a Silas, los cuales también no solo les van a leer lo que escribimos, sino también de palabra van a confirmar que esto que escribimos es cierto. Y dice, porque nos ha parecido bien, o ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que las cosas necesarias. A ver, alguien dígame, ¿cómo pueden interpretar este versículo que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? ¿Cómo es que al Espíritu Santo le pareció bien? Se dice así, ¿verdad? Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Como en Hechos 13 dice, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y aquí por medio de la carta les dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Cómo le pareció bien al Espíritu Santo? Dijo, estoy de acuerdo. Rebe. Yo creo que tenían tal comunión con el Espíritu Santo que les daba paz en sus corazones y les hacía ver que es lo que el Espíritu quería, y como todos los hermanos estuvieron de acuerdo en esa misma solución, pues eso es lo que con eso confirman que es el Espíritu Santo el que estaba de acuerdo con eso. Bien, Rebe, gracias. ¿Alguien más? Anímense, no los voy a regañar. Dice un comentarista bíblico, podríamos leer este versículo de esta manera. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y él dice, podría decirse así, es decir, a nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, nos ha parecido bien. Y es que, mira, una vez que nosotros tenemos el Espíritu y somos llenos del Espíritu, el Espíritu va a actuar a través de nosotros. Y de esa manera pudiéramos decir que el Espíritu es en realidad el que está haciendo las cosas. Por eso muchos dicen que este libro, en lugar de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Aunque lo hizo el Espíritu por medio de hombres, en realidad fue el Espíritu el que estuvo haciendo todas las cosas. Y aquí le pareció bien al Espíritu, ¿sí? Y dice, y a nosotros, que no les vamos a imponer ninguna carga más que las que son necesarias. Y vuelve a repetir lo que ya les había pedido, ¿no? De lo que se tenían que abstener. Y como no va la carta dirigida especialmente a alguien, parece ser como si la terminara muy abruptamente, dice, pásenla bien. Como podríamos decir hoy en una carta que usted estás escribiendo y tú al final dirías adiós. Como que sonaría muy seco, ¿no? Bueno, terminan así la carta. Y
Entonces, una vez que tienen la carta, salen los comisionados, ¿sí? Y descienden, dice, a Antioquía, a donde estaba más fuerte el conflicto, en Antioquía de Siria, y reúnen a toda la congregación. Quiero que te imagines eso. Saben, ellos habían designado a Pablo y a Bernabé para ir a resolver este asunto con los apóstoles en Jerusalén, y regresan ya con una respuesta, pero nadie en Antioquía sabe cuál es la respuesta. O sea, están esperando que les digan qué pasó, ¿no? Y se reúne toda la congregación ahí en Antioquía y están expectantes así. Díganos qué resolvieron. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar la ley. O podemos, así como hemos vivido nosotros, nada más creer en Cristo y no nos van a imponer nada. Y reúnen a toda la congregación y entregan la carta. Dice, y habiéndola leído, estallan en un grito de júbilo, de regocijo, por la consolación que esta carta trajo a sus vidas. Como cuando uno dijera, gracias a Dios, no tengo que hacer todas esas cosas. Son animados, son consolados, se llenan de alegría. Y cuando están Judas y Silas viendo toda esa reunión de hermanos, informándoles de esto, empieza a funcionar el ministerio de ellos. Dice, como también ellos eran profetas, no era cualquier hermano. Dice, ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Cuánto tiempo han de haber estado ministrando Judas y Silas? No dice. Pero imagínense la congregación cómo ha de haber sido en Antioquía. ¿Cuánta gente pudo haber estado? Aquí, el otro día en la reunión interiglesias con los jóvenes, la primera tuvimos como 300, ¿no? Y éramos alrededor de unos 12, 15 pastores a lo mucho. Y empezamos a ministrar a muchos jóvenes. Nos tardamos como una hora. Y les aseguro que no ministramos a todos. Bueno, aquí están Judas y Silas consolando, afirmando a los hermanos, ¿sí?, con palabras proféticas, desarrollando su ministerio para dejar bien firme a esa iglesia, para quitar toda carga de sus hombros. ¿Sí? Están realizando su ministerio. Consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y esa palabra, o estas palabras que dice aquí, abundancia de palabras, a mí me da el indicativo como que estuvieron hablando mucho tiempo, con mucha gente, de muchas formas. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Quiénes los habían enviado? Los apóstoles en Jerusalén. Sí, ya van a regresar a ellos. Y aquí después enseguida dice, mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Algunos comentaristas dicen, basado en el versículo anterior, que les pareció bien ya regresar. Dicen que Silas y Judas regresaron a Jerusalén. Pero Silas quedó de una manera como ligado a Pablo y a Bernabé por lo que vio, que tuvo un interés tan fuerte. Algunos dicen que fue y pidió permiso a los apóstoles en Jerusalén para regresar con ellos a Antioquía. Aquí dice, y Silas se quedó, pero primero dice, y volvieron con ellos. Y después Silas regresa, y regresa para estar con Pablo y con Bernabé. Le pareció bien a Silas ya quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra
la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y digamos, hasta aquí termina, digamos, de alguna forma el primer viaje, con todo lo que trajo como secuela, ¿sí?, de movimientos y de cierta revolución, lo que fue el primer viaje de Pablo. Porque enseguida, viendo la resolución y viendo lo que se había conseguido en el primero, van a decidir hacer un segundo viaje. Pero ya hasta así las hay. Y miren, las cosas no suceden por casualidad. Por algo Silas se fue para allá, por lo que a continuación después va a seguir en la porción que sigue para terminar este capítulo. Y algunos han considerado que es un momento medio desagradable, de choque entre Pablo y Bernabé, pero que fue de mucha bendición. Ya lo veremos dentro de 8 días, ¿sí?, porque Pablo y Bernabé se van a separar. ¿Algún día te has separado de alguien amado, querido? No te acuerdes cuando nos separamos hace muchos años, amor. No me refería a esa separación, sino de entre hermanos. Y que has tenido tal relación con esa persona, tal comunión, pero que a veces por cuestiones de convicciones, tú no vas a renunciar a eso que crees y la otra persona tampoco. Y puede ser que los dos tengan razón, pero cada quien se va a sostener en su convicción. Bueno, pues eso les pasó a Pablo y a Bernabé, que es lo que vamos a ver. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Comentarios? Rebe. Jacob fue el que presidió la decisión que se tomó. Mi pregunta es, ¿él era el líder de los apóstoles? Se convirtió en el líder. Y no se convirtió en líder por ser el hermano de Jesús. Yo creo que esa posición se la ganó. Acuérdense que para este entonces les estoy hablando y les di fechas. ¿En qué año estábamos en el concilio? 50. ¿En qué año murió Jesús? 33. Habían pasado 17 años en donde se cree que lo más seguro es que los hermanos de Jesús se convirtieron después de la resurrección de Jesús. Entonces era un hermano que tenía 17 años de convertido, que era judío, y las mismas costumbres que tenían los apóstoles las tenía él, pero se metió de lleno. El hermano de Jesús. ¿De Juan? No. A él ya lo habían matado. Capítulos antes fue el primer apóstol que fue sacrificado, al que mataron, el que mató a Herodes. Y entonces este ya era el hermano de Jesús. Y es el que va a escribir después la epístola de Santiago. Es el que escribe la epístola de Santiago. Entonces él se convierte, él como vivía o vivió ahí en Jerusalén o se quedó a radicar en Jerusalén, se convierte en columna. No da todos los datos la escritura de cómo fue que llegó a tener esa posición, pero por lo que vemos aquí en este capítulo, creo que hasta estaba, digamos, por encima de Pedro. Porque Pedro hace un comentario, ¿sí? Pero el que viene y toma la determinación, ya como que dice, así son las cosas, es Jacobo. Él es el que determina eso, ¿no? Y entonces sí era, aunque se les consideraba junto con otros, Pablo dice, los que eran baluartes y columnas de la iglesia, refiriéndose a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y aunque no fue uno de los 12, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Hay más? Oremos, hermanos.
Te agradecemos, Dios, porque al poder meditar en tu palabra, quizás alcancemos a vislumbrar brevemente lo que a otros les costó. Como así decían los apóstoles de Pablo y Bernabé, hermanos que han expuesto su vida por causa del Evangelio. Y que de hecho Pablo después fue muerto, ejecutado, a causa de Cristo. Y que a lo largo de la historia han venido otros a sumarse a tantos y tantos hermanos para que hoy nosotros podamos disfrutar de lo que hoy podemos tener, tanto la Biblia, un libro, la libertad que hoy aquí tenemos, todavía hasta hoy, podernos congregar. Lo debemos a tantos que expusieron su vida, Señor. Y a tener hoy la claridad que lo único que tú nos pides es creer. Y que no nos pides tampoco renunciar a la ley, pero no para salvarnos. Porque una vez que hemos creído, Señor, vamos a poder también guardar los mandamientos que tú nos has dado como consecuencia del agradecimiento que tenemos. Que pueda esto quedar claro en nuestro corazón, en nuestra mente. Que ningún comportamiento humano bueno, por muy bueno que sea, va a agregar nada a nuestra salvación. Tú lo hiciste todo, Jesús. Y al decir consumado es que porque estaba concluido todo. Nada había que agregar. Y si hoy podemos caminar con temor, con obediencia a tu ley, es porque te vivimos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo diezmos y ofrendas, aquí nos dejaron ya de ofrendas pan. La primicia ahorita, lo que decíamos, no sé cómo lo vamos a repartir. Pero aquí está el cesto, hermanos. Dios les guarde, nos vemos. Mujeres se ven el sábado, 9:30. Varones tenemos reunión el sábado a las 4:30. Vénganse, varones. Vamos a tener una reunión de estudio. Los esperamos. Dios les guarde.